Buenas Buenas noches, noches, mis mis hermanos, ¿cómo hermanos, ¿cómo están? están? Bien. Una Una bienvenida bienvenida para para cada uno cada de uno de ustedes. Qué ustedes. bueno es tenerles Tenerles acá acá para para escudriñar escudriñar juntos juntos la la palabra del palabra del Señor. Señor. Una Una bienvenida bienvenida para para todos. todos. Vamos Vamos a a encomendar terminar este este estudio en estudio en manos del manos del Señor. Señor. Dios, Dios, gracias te gracias te damos damos por por este este día. día. Te Te pedimos, pedimos, bendito bendito Señor, Señor, que que nos nos enseñes a enseñes a través de través tu de tu palabra, palabra, que que nos nos ayudes ayudes a a hacer hacer tu tu voluntad, voluntad, a que que tu tu palabra no palabra no vuelva vuelva vacía, vacía, que que cumpla el cumpla el propósito propósito por por el el cual cual fue fue enviada, enviada, fue fue abierta, abierta, fue fue escudriñada, escudriñada. que no, que no escuchemos la voz de un hombre, sino que escuchemos la voz de tu Santo Espíritu, el único que está capacitado para enseñar, para guiar, para instruir a través de tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes y nos quedamos así en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice Mateo 9, 27. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis ¿Creéis que que puedo puedo hacer hacer esto? esto? Ellos Ellos dijeron, dijeron, sí, sí, Señor. Señor. Entonces Entonces les tocó tocó los los ojos, ojos, diciendo, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Otro relato de personas ciegas. El Señor Jesucristo sabemos que sanó a muchos ciegos. Dice el Evangelio de Juan que si se escribieran en todas las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra, pues no cabrían los libros. Él sanó a muchos ciegos, pero pensaba en los relatos, en las historias de ciertas personas que tenían esta discapacidad que quedaron plasmadas en los evangelios. Estas historias me llamaron mucho la atención, cada una con una enseñanza particular, con algo especial que enseñarnos. Y quisiera continuar con el tema de esas historias donde estas personas tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. En los evangelios hay varias historias de los ciegos. Está, como vimos el martes pasado, el ciego de Bethsaida. También está los ciegos de Jericó, que entre ellos está Bartimeo, está el ciego de nacimiento y también está estos dos ciegos de Galilea. Cada uno de estas personas tiene una enseñanza en particular, tiene algo curioso que nos habla, cada historia nos habla de algo en particular. Por ejemplo, la historia del ciego de Bethsaida, como lo vimos la vez pasada, es la única sanación, el único milagro de sanación del Señor hecho de manera progresiva, en dos etapas. Está los ciegos de Jericó, que entre ellos está Bartimeo,
el único ciego al cual se le nombra por su nombre. Está el ciego de nacimiento, el único ciego en su caso que fue como tal de nacimiento, lo que hacía realmente maravilloso que el Señor lo sanara. Y está estos dos ciegos de Galilea que fueron los primeros en reconocerle como el Hijo de David, como el Mesías prometido. Dice el versículo 27, Jesús estaba cumpliendo un ministerio en Galilea, se había movido, dice, pasando Jesús de allí, pasando de dónde, muy probablemente en Capernaum. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. No se nos menciona qué ciudad, pero según Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16, vemos que Jesús habitó en Capernaum como el centro de operaciones de su ministerio en Galilea. Dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces Jesús está en Capernaum y dice pasando de allí. Ahora, ¿en qué parte de la ciudad estaba? Bueno, por lo que podemos ver en el contexto, Jesús había acabado de sanar a la hija de Jairo. Él había hecho varios milagros y el versículo 26 dice, y se difundió la fama del capítulo 9, dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El versículo 28 dice que iba de camino a su casa, llegando a la casa donde Jesús habitaba. Entonces, muy probablemente, bueno, sabemos que Jesús salió del milagro de la hija de Jairo y iba directamente a la casa donde él eh, se hospedaba. Pero me llama la atención algo y es que dice, le siguieron dos ciegos, le siguieron dos ciegos y yo me preguntaba, hermanos, ahí, ¿cómo dos personas que no pueden ver pueden seguir a alguien? Eran dos ciegos, eran dos ciegos y estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo a Jesús y yo me preguntaba eso, ¿cómo pueden seguir a Jesús si no lo están viendo? Y es que estos ciegos están utilizando sus otros sentidos como el oído, la escucha, ¿cierto? Para poder seguir a Jesús. Y lo estaban siguiendo. Reconocían que Jesús podía ayudarles. Y aquí me llamaba la atención algo, hermanos, y es que pensaba en el contraste que hay entre las personas enfermas, discapacitadas, que siguieron a Jesús y las personas que tenían privilegios, que tenían todas sus capacidades físicas y decidieron no seguirle. Y es que estos ciegos aprovecharon la oportunidad de seguir al Señor Jesús. Y pensaba en nuestra vida. Nosotros estamos aprovechando la oportunidad de seguir constantemente al Señor Jesucristo. Pensemos en todos los recursos, en todos los privilegios que nosotros tenemos. Tenemos ojos para leer la Biblia, tenemos oídos para escucharla, tenemos una Biblia física, tenemos un lugar donde congregarnos,
y muchas veces no aprovechamos la oportunidad de seguir al Señor Jesucristo. En cambio, otras personas con discapacidades realmente graves siguen al Señor Jesús y lo siguen mucho más que nosotros aparentemente. En otros países donde hay persecución, donde no hay libertad de culto, ellos lo siguen, ellos lo siguen. Personas que realmente no tienen las capacidades y los privilegios que nosotros tenemos, aprovechan la oportunidad de seguir a Cristo con lo que tienen, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, y eso, a fin de cuentas, es lo que pide Dios, un corazón, un corazón dispuesto. Y yo me preguntaba, personalmente, ¿estamos aprovechando la oportunidad de seguir al Señor Jesucristo? ¿O estamos más concentrados en seguir otras cosas? En seguir el afán del trabajo, en seguir redes sociales, el entretenimiento, placeres de esta vida. En qué estamos concentrados? ¿Qué estamos siguiendo? ¿A qué le estamos apuntando? Tenemos tantos privilegios, hermanos. Muchos tienen 3, 4 Biblias en su casa, pero no la leen. Hay un local para congregarnos, pero muchos no vienen a la iglesia. ¿Cuántas personas no quisieran tener estas oportunidades, tener esos privilegios? Estos ciegos, a pesar de su discapacidad, a pesar de que no veían, utilizaron lo poco que tenían para llamar la atención de Jesús, para seguirle. Y me llamaba la atención eso. ¿Y cómo lo siguieron? Dice, dando voces, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí quisiera pensar en algo, y es que ellos, aquí la palabra dando voces es a gritos, desesperadamente estaban tratando de llamar la atención del Señor Jesucristo. Eh, Pensemos en lo que decían estos ciegos. Dice que decían, ten misericordia de nosotros. Esa era la petición de estos ciegos hacia el Señor Jesucristo, la misericordia. Y esto va más allá de querer ser sanado. Era un reconocimiento de una necesidad y una condición extrema, lamentable. Era, era que el enfermo no tenía los recursos necesarios, humanos, para solucionar su situación. Dependían totalmente de la bondad de Dios. Era un reconocimiento de su necesidad, de que ellos no podían solucionar eso. Era pedir una gracia inmerecida. Era pedir que el Señor tuviera compasión de ellos, que vieran su condición y que el Señor actuara. También el pedir misericordia apuntaba a que estaban apelando al carácter de Dios. Y en la Biblia se nos dice muchas veces que Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Cada mañana son sus misericordias. Y esos ciegos estaban pidiendo las misericordias de Dios. Esto va más allá de querer ser sanado, es decirle al Señor, eh, no puedo hacerlo, necesito
eres el único que puede solucionar mi situación, eres el único que me puede restaurar, el que puede ordenar mi vida, el que me puede sacar del hoyo. Y eso es lo que estaban pidiendo estos ciegos. También vemos que no solamente pedían misericordia, sino que reconocían a Jesús como el Hijo de David. Y, y sabemos que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, muestra a Jesús como como el rey prometido, como el Mesías prometido, escrito especialmente para judíos. Estos ciegos fueron los primeros cronológicamente en Galilea en reconocer a Jesús como el Mesías. Su petición se fundamentaba en la esperanza que trae la Escritura. Tal vez recordaron aquel versículo de Isaías 35, versículo 5. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 35. Leamos desde el 3. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decí a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará y y como entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tal vez confiaban en esa promesa de que el Mesías iba a sanar, iba a abrir los ojos de los ciegos, y al decir hijo de David, estaban reconociendo que Jesús de Nazaret era aquel eh, Mesías prometido por parte de Dios, que iba a venir de la descendencia de David a establecer un reino eterno. Y ellos estaban reconociendo a Jesús como, como el Mesías prometido. Dice el versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Dice, y llegando a la casa. Entonces me imagino a ellos todo el camino diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero el Señor no les respondía. Les vino a responder cuando ya estuvo en su casa. Pero ellos no se rindieron. Muchas veces nosotros pedimos algo, pedimos la misericordia de Dios, pero cuando no vemos que tal vez Dios no esté obrando, porque Dios siempre obra, Él está obrando, pero cuando vemos que no hay una respuesta, dejamos de pedir, dejamos de clamar. Pero la Biblia nos manda a clamar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa, pero el mandato ahí es clamar y a nosotros se nos manda a clamar. Ellos no se rindieron, ellos siguieron clamando por todo el camino. Y hay un salmo que contrasta mucho con la historia de estos ciegos, el Salmo 123.
Dice, a, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Dice que como el siervo mira la mano de su señor, como la sierva mira la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Es una constancia, hermanos. Debemos clamar constantemente a nuestro Dios. El libro de Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, si no desmayamos. Y no debemos desmayar. Debemos seguir clamando, debemos seguir orando, debemos seguir rogándole al Señor que Él responde. Él responde a un corazón sincero. Él responde a un corazón contrito y humillado. Estos ciegos no se rindieron. Estos ciegos continuaron a pesar de que el Señor aparentemente no les había respondido, pero llegó un momento donde ya Él llegó a la casa y me llama la atención que, que sin ellos, sin ellos decir nada, Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, Él había escuchado la petición de ellos. Él había escuchado el clamor de estos ciegos, él había escuchado el ruego de estos ciegos. Hermanos, el Señor escucha, Él tiene atentos sus oídos al clamor de nosotros, si lo hacemos sinceramente. Hermanos, amigo que nos acompaña, si hay alguien aquí que no es salvo, el Señor te puede escuchar, pero si es una oración de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo, Él escucha. Dice el Señor Jesús que todo el que viene a mí, no le echo fuera. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa la gravedad de tu maldad. Si vienes con un corazón arrepentido, contrito y humillado, Dios te recibirá con los brazos abiertos. Pero debes reconocer tu necesidad, debes reconocer tu condición de ceguera espiritual. Debes reconocer que el único que puede mejorar tu situación, el único que puede darte salvación, el único que puede darte vida eterna, es el Señor Jesús. Él es el único. Pero hay que ir a Él, hay que clamar a Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ellos clamaron y Jesús le respondió. Obviamente no le respondió al instante porque Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe y Él hace una pregunta acá, ¿creéis que puedo hacer esto? Es para seguir probando la fe de estos ciegos, para ver si su fe era firme, para saber si tenían la convicción y la seguridad de que iban a recibir lo que ellos querían. Y lo que ellos querían era misericordia. Muchas veces pedimos misericordia, pero no tenemos fe de que el Señor nos la puede conceder. Muchas veces, y a mí me pasaba, de que le pido perdón al Señor, pero al ratico le vuelvo a pedir perdón
y es porque no tengo fe de alguna forma de que el Señor me ha perdonado, de que Él me ha limpiado, de que primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, muchas veces le pedimos algo al Señor, pero no creemos que Él lo pueda hacer. Y por eso el Señor dice, ¿creéis que, que puedo hacer esto? Vamos por favor a Jeremías 32. Jeremías 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Hermanos, Dios es el Todopoderoso, omnipotente, todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Él? Mover montes, abrir mares, alimentar multitudes, calmar tempestades, andar sobre el mar, resucitar muertos. ¿Habrá algo imposible para Él? Él lo creó todo. Él es el Rey del universo y no hay nada imposible para nuestro Dios. Todo lo puede, todo lo puede. Y si su palabra dice que se deleita en hacer misericordia, si nosotros vamos a Él y nos rendimos a Él, lo hará, porque su palabra es verdad, porque Él es fiel. Él es fiel, no dudemos nunca de su fidelidad. Cuando pequemos contra Dios, el trono de la gracia está abierto para nosotros. Y hay un sacerdote en los cielos que está dispuesto, y ya está dispuesto para interceder por nosotros. Las promesas de Dios en su palabra son verdaderas. Ellos confiaban de que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Creían en esto. No se rindieron, siguieron clamando. El Señor le pregunta esto, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron lo siguiente, sí, Señor, sí, Señor. Ya lo llaman como Señor, como el Señor de sus vidas. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que dice el versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. En respuesta a la fe que ustedes tenían en mí, os se ha hecho. ¿Y cómo se manifiesta la misericordia de Dios en estos hombres? Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. El Señor los sanó. Ellos recibieron misericordia de parte de Dios. ¿La merecían? No, no la merecían. Sin embargo, le pidieron al Mesías, al único que puede hacer misericordia, al único que puede solucionar la vida de ellos, y el Señor les dio misericordia. Y Él está dispuesto a hacer misericordia con cada uno de nosotros. Pero aquí es donde juega nuestra responsabilidad humana. Y es que nosotros debemos ir a Él y clamar. Porque si nosotros no hacemos eso, Él no nos va a responder, Él no nos va a bendecir.
Él es misericordioso, porque muchas veces nosotros la hemos embarrado realmente gravemente y Él en su misericordia perfecta nos guarda, nos protege, pero si no vamos rendidos a Él, dice un himno, mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor. Y esa es la condición que hay, ir a Cristo, ir al Señor, pidiendo misericordia. Dice la segunda parte del versículo 30, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, un mandamiento del Señor, y que hace que este mandamiento pese más, la palabra rigurosamente, rigurosamente. Cuando el Señor hace misericordia en nuestras vidas, la mejor adoración o la mejor forma de gratitud que le podemos dar al Señor es la obediencia. Dice el versículo 31, pero salió ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vemos que desobedecieron al mandato de Dios, al mandato del Señor Jesús. Y tal vez nosotros podemos simpatizar con ellos porque Jesús, el Mesías, me antes era ciego y ahora estoy viendo claramente. ¿Quién no quisiera salir corriendo y decirle a todo el mundo, ya no soy ciego, me sanó, me sanó? Uno podría simpatizar con eso y por ejemplo, cuando yo creí en el Señor y lo recibí en mi vida, fue lo primero que hice, decirle a mi papá, papá, he creído en el Señor Jesucristo, decirle a mis hermanos lo mismo, en el colegio, en los vecinos, la alegría de ese primer amor y de lo que el Señor había hecho en mí, el milagro de nacer de nuevo, me, me movió a compartirlo a otras personas. Hay casos donde el Señor, como al endemoniado Gadadero, eso, donde el Señor le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero aquí específicamente le dio un mandato a estos ciegos que habían recibido misericordia y era que no dijeran nada, que no divulgaran la fama de él por toda aquella tierra. Pero ellos desobedecieron a esto, tal vez por la emoción. Y debemos cuidarnos, hermanos, de las emociones, ¿cierto? Es más importante obedecer a Dios que actuar por emoción. Pienso en un caso muy conocido, el caso de Usa. ¿Qué intención más noble? Va David, ¿cierto? Manda a que el arca del pacto sea movida, transportada, y el arca del pacto se iba a caer. Usa no era un levita, no era un sacerdote, con las más nobles de sus intenciones, va y toca el arca. Pero ¿qué pasa con Usa? Se murió, se murió, a pesar de que era una intención noble, había desobedecido un mandamiento de Dios que él había encargado muy rigurosamente que se debía cumplir, que solamente los levitas, los sacerdotes, podían ministrar las cosas de él, en este caso llevar los utensilios sagrados y el arca del pacto. Entonces, hermanos, como dice, hay un versículo en Primera de Samuel, Primera de Samuel
capítulo 15, versículo 22. Solo quiero que nos enfoquemos en algunas palabras. Por ejemplo, aquí el rey Saúl tenía las intenciones de dejar el ganado vivo, ¿cierto? Se va a perder el ganado. Qué intención tan noble. Pero Dios fue muy claro. Rigurosamente había dicho que debía acabar con todo. Pero Saúl eh, decide de alguna forma actuar por su propia cuenta y cumplir este mandamiento parcialmente. Y pues obviamente el profeta Samuel le reprende y le dice en el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, estos ciegos tenían intenciones nobles, querían que los demás supieran que el Mesías había hecho un milagro en sus vidas. Y así hay varias historias, varios relatos similares en la Biblia. El leproso que fue sanado, el Señor exactamente le había dicho lo mismo y él desobedeció. Y varios relatos similares. Pero dice que Dios se complace más en que se obedezcan a las palabras de, de Jehová, que podamos prestar atención, no dejarnos guiar por emociones, sino poder obedecer a las palabras del Señor. Muy bien. Y como enseñanza, hermanos, recapitulando, estos ciegos siguieron a Jesús con lo poco que tenían, clamaron persistente a Jesús, el Señor Jesús les concedió misericordia, eh, los sanó y les dijo rigurosamente que no debían divulgar nada, pero desobedecieron. Entonces son relatos que traen muchas enseñanzas para nosotros. En aquella época había muchos ciegos, la ceguera era algo común en aquella época, también era algo difícil de tratar, era, era mucho mayor el índice en esa época, casos de ciegos que en esta por la falta de atención médica. Pero muchas de esas personas tuvieron un encuentro personal con Jesucristo y el Señor Jesucristo trató con ellos de una manera particular, de una manera diferente. Y cada uno de estos relatos tiene una enseñanza para nuestra vida. Si Dios quiere y no ha llegado por su iglesia, el próximo martes que me vuelva a tocar hablaremos un poco de aquellos ciegos de Jericó, del ciego Bartimeo, y también tiene varias enseñanzas para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, Señor eterno, te queremos dar gracias porque tú eres un Dios que haces misericordia con nosotros, un Dios que nos escuchas, un Dios que nos manda a clamar. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, reconocemos que el único que puede cambiar nuestras vidas es Cristo, el único que puede obrar en nosotros es aquel Mesías prometido, que vino a este mundo a morir por nosotros, a resucitar y ahora intercede por nosotros como lo cantábamos. Gracias, Señor, por este pasaje, porque podemos aprender mucho de él. Ayúdanos a obedecer a tus palabras y a no dejarnos guiar por nuestras emociones, a obedecer tus mandamientos que son para nuestros beneficios. También te pedimos especialmente en esta noche por la hermana Livia, que seas tú sanándola, que seas tú guardándola de todo mal, de todo peligro, pero que sobre todo, Señor, hagas tu voluntad
en, en ella, Señor, así como estos ciegos clamaron por misericordia para la vida de ellos. Así nosotros clamamos por misericordia para la de nosotros y especialmente para la vida de ella, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ella. Y ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.